Buenas tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en una actividad que la verdad nos parece importante que sea presencial. Volver a actividades 100% presencial siempre es bien distinto. Les presento a Edward Murphy, quien nos acompaña hoy día en esta actividad que está marcada en un proyecto de Fondesit. Edward es doctor en Historia y Antropología de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y magíster en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University. Él es profesor de Historia y Estudios Urbanos en la Universidad Estatal de Michigan y ha publicado 2 libros sobre la trayectoria de las poblaciones de Santiago en Chile, incluyendo uno que se concentra en testimonios de pobladores y pobladoras, y Por un hogar digno, el derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano entre 1960 y el año 2010. Edward es editor de 2 volúmenes, uno sobre la obra interdisciplinaria Antropología e Historia y otro sobre la cuestión de la vivienda en perspectiva comparativa. Es autor también de varios artículos sobre la vivienda popular, los movimientos sociales, las políticas de Estado, la ciudadanía y los procesos de revolución y contrarrevolución entre los años 1950 y la actualidad en Chile. Su visita, como les mencionaba, se enmarca en la colaboración con el proyecto Fondesit Regular, Vivienda y Urbanismo, una revisión crítica de la emergencia y desarrollo de la ciudad planificada en Chile, que cubre el periodo que va entre 1936 y 1973. Este proyecto se enmarca en la vivienda, entendida como un aspecto imprescindible en este periodo de la ciudad planificada, y busca de alguna manera examinar la relación entre la ciudad planificada y este componente. Sabemos que no es el único componente del urbanismo, ¿cierto? Durante el periodo importante de atender, también tenemos el transporte, ¿cierto? El desarrollo industrial, la expansión metropolitana, las comunicaciones, la provisión de servicios como agua, electricidad, etcétera, que fueron clave durante el periodo, y parte de la agenda urbana también. Sin embargo, la provisión de habitación y de servicios se entendió como un apoyo fundamental, especialmente en los proyectos de base industrial en el marco de la agenda desarrollista del periodo. Y pese a que las demandas rebasaron de alguna manera los proyectos habitacionales amparados bajo la política de Estado, esto se mantiene como un tema bien fundamental. Incluso yo diría que a nivel de marco teórico el concepto de ciudad de masas es muy significativo en el periodo, pero es insuficiente para explicar esta otra ciudad que se va configurando, ¿cierto?, al margen de una ciudad que ya aborda el problema de la planificación. Y esta es la ciudad informal, que tiene que informarse de alguna manera, ¿cierto?, al estudiar este periodo y a estudiar la planificación del periodo. Entonces, en ese contexto es que yo quiero presentar la charla de Edward, que cumple de alguna manera uno de los objetivos de este proyecto, y que es analizar de manera crítica la ciudad planificada y su relación con la ciudad informal, poniendo, como les mencionaba, atención en la vivienda, con el fin de comprender cómo las consecuencias de la ciudad planificada, un poco en parte las consecuencias de la ciudad planificada, construyeron una instancia paralela de ciudad. Y eso es lo que de alguna manera queremos presentar hoy día. Agradezco nuevamente a Edward por estar aquí. Esta charla completa una visita muy productiva que hemos tenido en esta semana, en la que nos hemos reunido para discutir resultados de este proyecto Fondesit. También se ha realizado un coloquio con estudiantes de posgrado que han presentado sus investigaciones que se enmarcan en los temas que Edward trabaja. Y bueno, la idea era concluir hoy día, ¿cierto?, con esta actividad más pública en la que podamos todos escuchar a Edward. Gracias, Edward. Bueno, muchas gracias, Macarena. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también al instituto. Ha sido un placer para mí estar acá. Es la primera vez que había viajado después de la pandemia, y estar en Chile hablando de temas que son de mi corazón había sido sumamente importante. Estoy sumamente agradecido por eso. Bueno, yo voy a presentar, voy a leer como la gran parte del capítulo 3 del libro, y eso tiene que ver con los últimos años de los años 60, ¿no es cierto?
Pero bueno, el libro tiene que ver con 50 años e incluso tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad. Incluso en términos de la propuesta de la Constitución, cuando se habla del derecho a una vivienda digna, pero también el derecho a la propiedad, que son dos cosas fundamentales de la Constitución. Me parece que muchas de las cosas que yo había investigado en el libro siguen vigentes. Así que en las preguntas, con mucho gusto, podemos hablar de otros periodos e incluso lo que está pasando ahora. Bueno, voy a empezar. Entre 1967 y 1973, los últimos 3 años de la presidencia de Eduardo Frei Montalva y los 3 años del gobierno de Salvador Allende, obreros, campesinos y pobladores ocuparon fábricas, predios rurales y terrenos urbanos en una proporción que sobrepasa por lejos cualquier cosa vista antes o después. Aunque habían existido tomas de terreno en Santiago desde 1957, y hay algunos que dicen que desde 1947, fueron relativamente excepcionales hasta finales de los 60. Sin embargo, entre 1967 y 1972, según una fuente, 279,000 personas participaron en tomas exitosas en Santiago solo. En total, quizá un 14% de la población de la ciudad participó en tomas entre 1967 y 1973. Es como inédito en la historia chilena, también inédito en la historia de América Latina, bien excepcional. A través de esta movilización aumentada, los comités de Sin Casa articularon con éxito una crítica del Estado, a menudo forzando a las instituciones de gobierno a responder a sus demandas. Esto, a su vez, permitió que muchas personas mejoraran sus condiciones de vida y consiguieron un derecho a la vivienda. Debido a este éxito, muchos observadores de izquierda celebraron el activismo de los pobladores y particularmente el acontecimiento de la toma de terreno como un triunfo del pueblo y su lucha colectiva para una sociedad más justa y más humana. Por su parte, los conservadores afirmaron que este activismo llevaría inexorablemente a una crisis. En palabras de un columnista, esto podría significar para Chile, entre comillas, una vuelta a la selva. Aunque estas eran visiones típicas del periodo, no lograban reconocer que los grupos Sin Casa no solamente desafiaron y transformaron el Estado, sino que también su activismo se vio enredado en los marcos materiales, simbólicos e institucionales del poder estatal. Al participar en la actividad radical del periodo, los pobladores que tomaron terrenos formaron un poderoso movimiento social que puso a prueba las estructuras legales y los marcos gubernamentales existentes. Pero también, y eso es muy importante, buscaron convertirse en propietarios, un pilar del orden del Estado liberal. De ese modo participaron en un proceso aparentemente contradictorio como insurgentes y propietarios. Al explorar este proceso en esta charla, yo entrelazo los elementos radicales y convencionales que se encontraron en el movimiento por la vivienda. Como partes de una insurgencia, las tomas de terreno eran un aspecto importante del activismo y el simbolismo revolucionario. Pero para establecer hogares y barrios, el movimiento Sin Casa también tuvo que enfrentar los procedimientos de las burocracias gubernamentales y los poderes fácticos. En cuanto a insurgentes, los ocupantes de terrenos pondrían a prueba y expandieran las fronteras del Estado. En cuanto a propietarios legales, confirmarían importantes elementos de su poder. Se trata de una experiencia informal y radical, pero a la misma vez formal y convencional. Y por eso viene el título de la charla, ¿no? Bueno, a lo largo del siglo XX, importantes formas de movilización obrera, proyectos de desarrollo estatal y activismos por los derechos de vivienda se concentraron en torno a la causa de crear una vida doméstica apropiada y digna. Pero esta actividad tuvo un rápido aumento con las elevadas movilizaciones
de fines de los 60 y comienzos de los 70. Muchas personas llegaron a percibir que, en lo fundamental, sus circunstancias no coincidían con sus expectativas, dándole particular urgencia a la situación. Y quiero compartir una historia de vida que me contó Ana Valdés, una pobladora que fue parte de una toma de terreno en Renca, en la población 1 de Mayo. Voy a hablar mucho de esa población y esa toma de terreno hoy. Lo que quiero enfatizar de su historia de vida son varias cosas. Pero primero, ella empezó la historia contándome que siempre había vivido en una familia bien constituida. Es decir, que tiene su esposo, tenía sus hijos y que trabajaron bien. Y ella me dijo que con esa estalla, con ese estatus, tenía como la expectativa de tener un hogar propio. Pero bueno, ella se casó cuando tenía 18 años, cuando tenía 20 años ya había tenido 2 hijos y no tenía su propia casa. Vivía como allegada, vivía con sus suegros, una cosa bastante normal en ese entonces para los pobladores. Ella estaba descontento con ese estatus, una situación de hacinamiento total, ¿no? Y se unieron con otros miembros del Partido Comunista, porque ella también era del partido, para movilizar a los 100 casas de Renca a comienzos de 1967. Los organizadores del PC construyeron una gran red y se enfocaron en barrios específicos, formando comités de allegados en 10 poblaciones. Hacia 1969, aproximadamente 1.200 familias, es decir, como 6.000 personas, se habían integrado en los comités bajo una organización paraguas, el Comando Comunal de Allegados de Renca. Durante más de 2 años, los comités de allegados habían negociado con las autoridades y habían buscado cumplir con los requisitos burocráticos que se esperaba de los postulantes a vivienda. Y el 1 de mayo de 1969, los allegados de Renca tomaron una opción audaz, pero que se volvía cada vez más común. Al amanecer, varios cientos de miembros de los comités de allegados se tomaron la tierra no cultivada de una viña local. Y a través de esta acción buscaban establecer hogares propios y dignos. Con ello, han dado un importante paso hacia una vida en una familia bien constituida, cuyas condiciones de la vida estuvieron a la altura de este estatus. Okay. Bueno, ese movimiento fue sumamente importante para Ana y como digo, había sumamente importante en esos años. Trabajaron con el Partido Comunista, trabajaron también con varias organizaciones estudiantiles, también trabajaron con varias organizaciones de obreros, etcétera, a veces con la Iglesia Católica. Pero lo más importante para ellos, para conseguir tener una vivienda establecida y también con servicios entendidos como básicos, es que tuvieron que trabajar con el Estado. Y más que nada con MINBU, que fue formado justamente en 1965. Al enfrentarse al MINBU, el Comando Comunal de los 100 Casas de Renca a menudo contaba con el apoyo y la mediación de políticos del Partido Comunista, y especialmente de Gladys Marín. Eso era muy importante para ella en sus primeros años en su carrera política, trabajar con los pobladores y las pobladoras. El trabajo de Marín con los 100 Casas de Renca era típico de la acción de muchos políticos que operaban como un vínculo crucial entre las organizaciones ciudadanas y el Estado. El PC también se había involucrado de manera destacada con las tomas de terreno más grandes y conocidas de Santiago. Y un ejemplo de eso es la población Herminda de la Victoria, que fue establecido a través de una toma de terreno en 1967. Gladys Marín fue la madrina de Herminda, la niña que murió después de la toma. Entonces, ella tenía como un lazo muy importante con los pobladores y también como madrina
por lo menos en términos simbólicos, como parte de la familia y parte de la lucha con los pobladores. Bueno, y el Partido Comunista, también como la izquierda, siempre tenía una imagen muy revolucionaria, muy importante del movimiento de los pobladores, encapsulada en la consigna de la toma de terreno a la toma del poder. A través de sus acciones, Marín podía reclamar una solidaridad especial con la causa de los pobladores sin casa. En un evento realizado poco antes de la toma de terreno del 1 de mayo de 1969, Marín se dirigió al comando comunal de los sin casa de Renca. En sus palabras, Marín celebró, entre comillas, la gran maduración de conciencia de los pobladores y su larga lucha. Marín también elogió a los pobladores por cumplir con los programas estatales, destacando que hubiesen depositado sus cuotas mensuales en las cuentas de ahorro que el mismo había abierto para ellos. Al hacer esos depósitos, los sin caso habían demostrado que podían pagar dividendos y ser propietarios. Entonces, nótese ahí como la lucha de clase, la lucha combativa, pero a la misma vez la importancia de ser como propietarios y tener sus libretas de ahorro. Marín concluía su discurso haciendo un guiño hacia medidas más transgresoras. Al llamar a la unidad, organización y decisión de lucha, entre comillas, Marín recordaba cómo otros comités de sin casa habían establecido barrios ejemplares mediante la toma de terreno, incluyendo el campamento Fermín de la Victoria. Para Marín, la toma de terreno, aunque era un acto revolucionario y ilegal, también estaba justificada, puesto que los pobladores habían cumplido con los requisitos estatales. Este equilibrio entre revolución y respetabilidad, insurgencia y decencia, marcó el proceso a través del cual los pobladores llegarían a establecer poblaciones a lo largo de este periodo. Al mismo tiempo, el activismo de los pobladores contribuyó a asegurar que la previsión de condiciones de vivienda mínimamente aceptables fuese comprendida como un derecho de ciudadanía y una obligación central del Estado. Y bueno, se trató a menudo de un desafío insurgente que permitió a ciertos pobladores actuar como rebeldes por fuera de la ley en sus luchas para recibir una vivienda. En volantes, afiches, canciones y medios masivos, los relatos de la izquierda sobre este tipo de activismo vinculaban los esfuerzos por ser tratados de manera digna con la promesa de la revolución. Esta narrativa implicaba una crítica feroz al gobierno demócrata cristiano, cuyos esfuerzos de reforma no habían alcanzado a responder a las necesidades de los sin casa. La crítica que lanzaban los marxistas contra los demócratas cristianos pone de relieve la competencia ideológica cada vez más intensa y volátil en la que se trenzaron la izquierda y el centro durante los 60. Esta competencia vinculaba las dinámicas específicas de Chile con los paradigmas del desarrollo transnacional del urbanismo y también los constructos ideológicos de la Guerra Fría. Los demócratas cristianos adoptaron un ambicioso programa como alternativa moderada a la Revolución Cubana. La, entre comillas, Revolución en Libertad planteaba la promesa de crear un cambio fundamental que se mantuviera dentro de la tradición democrática liberal de Chile. El país era conocido por haber sido un modelo para la Alianza para el Progreso, patrocinada por los Estados Unidos, un proyecto para implementar reformas a nivel hemisférico, mitigar el atractivo de la revolución y apoyar a las fuerzas militares en la región. Como muchos presidentes antes que él, y eso había pasado desde los principios del siglo XX, el presidente Frei prometió resolver los problemas de vivienda y orden urbano durante su gobierno. Pero a diferencia de otros, Frei comprometió una cantidad inédita de publicidad y recursos para llevar a cabo esta visión. Su gobierno además planteó el desarrollo de Santiago como un problema nacional urgente. Y en ese entonces la gran mayoría de los planificadores hablaron de Santiago como una ciudad de crisis. Según los expertos del gobierno, la reforma de vivienda urbana era un medio para entregar estabilidad, crear ciudadanos modernos y impedir la subversión entre los pobres. Cuando Frei asumió la presidencia en 1964,
Los demócratas cristianos hicieron de la creación del MINDU uno de los temas más centrales de sus iniciativas de reforma. Muchos de los programas de Chile, además, se convirtieron en modelos internacionales para los programas de vivienda y reducción de la pobreza. Los programas eran ambiciosos. Prometía resolver la crisis de la vivienda a través del inédito proyecto de construir 360,000 nuevas unidades de vivienda, muchas veces en grandes proyectos modernos, como por ejemplo en la Vía San Luis, ¿ya? Un proyecto grande de 70,000 personas en Las Condes, una manera de construir más viviendas, pero también a su juicio para integrar la ciudad. Y además, como planteaba el presidente Feld, los proyectos no serían simplemente, entre comillas, hileras de casas a lo largo de una calle, sin pavimento, sino de construir barrios donde una familia puede desenvolverse con dignidad. Y me parece muy importante eso, porque parece muy parecido a lo que estamos diciendo ahora, en términos de lo que necesitamos del cambio de la vivienda, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de promesas subía las expectativas. En sus negociaciones con las autoridades del gobierno, los pobladores y las pobladoras a menudo expresaron lo importante que era para ellos recibir una vivienda digna. En una solicitud al ministro de Vivienda y Urbanismo en 1967, el directorio de un comité de los sin casa señalaban la estigmatización y denigración que experimentaban los sin casa. Y lo dijeron así: Señor ministro, perdone usted, perdón, no puedo leerlo, perdone usted la expresión y franqueza con que nos declaramos, pues, cuando algunas familias, algunos hombres y algunas mujeres no tienen ni un metro de terreno propio, se les dice que son unos empelotados, limosneros, sin prestigio moral, sin honor patriota y que no tienen ni dónde caerse muertos y que andan como gitanos para un lado y otro, como pájaros voladores sin nidos. Bastante poético. También cuando me encontré eso en el archivo, está como, wow. Pero muy parecido a otras cartas y cientos de las cartas parecidas en ese entonces, ¿ya? A partir de estos supuestos, la búsqueda de un lugar digno para vivir tenía potentes implicancias. Aquellos que carecían de casas consideradas adecuadas sufrían no solamente malas condiciones de vida, sino que también una poderosa estigmatización. Con el propósito de transformar los campamentos y callampas irregulares y insalubres, son las palabras de los planificadores, los planificadores buscaban sanear estas áreas, un término revelador. En cuanto a metáfora médica, sanear presupone que existe una condición normal y saludable, fuera de la cual se encuentran las patologías y enfermedades. Para sanear un campamento o un barrio informal, las burocracias estatales debían poder proveer títulos de propiedad y las cualidades espaciales y de diseño de una planificación moderna. Como tales, los barrios debían incluir lotes de tamaños relativamente uniformes diseñados para casas unifamiliares y calles organizadas en una cuadrícula. Los barrios también debían tener servicios entendidos como básicos, incluyendo electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias y caminos pavimentados, además de acceso relativamente cercano a centros de salud, servicios policiales y escuelas. Sanear un campamento, en contradicción a la promesa de construir una vivienda digna, y me encuentro muy importante eso, delimitaba las demandas de los sin casa por títulos de propiedad, vivienda básica y servicios variables. Sanear un campamento, sin embargo, era un paso imprescindible para establecer una población impermanente. Pero igual había como una tensión entre la promesa de tener una casa digna, una vivienda digna y esa idea de sanear una población. La sensibilidad detrás de la palabra sanear afectaba no solo la forma en que los funcionarios se vinculaban con los espacios de la ciudad, sino también el modo en que percibían a sus habitantes. Un principio básico del MINDU establecía que la vivienda era un derecho de todas las familias chilenas y que las condiciones en las casas y barrios debían ser adecuadas para, entre comillas, que permitan el desarrollo normal de la familia y el desarrollo comunitario.
Según esta perspectiva, siguiendo una lógica que forma parte de la influyente escuela de marginalidad, las condiciones en los campamentos producían conductas anormales, destructivas y patológicas. Pero esto sería distinto si hubiese en un entorno higiénico, donde estuviesen asegurados las estructuras de la familia nuclear y una conducta personal apropiada. En sus luchas, los sin casa rechazaban esa presuposición, afirmando que eran responsables y de buen carácter. A través de sus esfuerzos y su cumplimiento de programas oficiales, podían probarlo. El Estado, por lo tanto, habían sido incapaz de cumplir su obligación de proveer una vivienda digna y adecuada. Además, con frecuencia, los sin casa advertían sobre el potencial daño que podían causarles sus condiciones de vida mientras esperaban recibir viviendas y servicios. Y ahí tengo otra carta acá que quería compartir. Y eso es de otro comité de los sin casa en 1969, un comité de sin casa de casi 1000 familias. Y Eduardo Toledo, el dirigente del comité, escribió lo siguiente: la mayor aspiración de estas familias es poder contar con un sitio propio donde construir sus hogares y poder brindar a sus hijos un mejor estándar de vida y sacarlos de la miseria ambiental en que vivan, y alejarlos de los malos ejemplos y vicios que engendran el hacinamiento y promiscuidad en que se desenvuelven sus pequeñas existencias, y plenamente conscientes de que el futuro de su querida patria depende precisamente de la formación de los jóvenes en un entorno saludable y ordenado. Bueno, él recibió una respuesta. Él había escrito esta carta al presidente Frey, pero bueno, Frey no contestó la carta. Pero sí, un subsecretario de Vivienda y Urbanismo respondía que el comité había cumplido con todos los requisitos de los programas de vivienda, pero todos los lotes para vivienda subsidiada ya habían sido asignados. Por lo mismo, sería imposible responder a la solicitud del comité, aunque sus reclamaciones fuesen legítimas. Este tipo de rechazos eran comunes, un indicio de que los programas de vivienda del gobierno no lograban cumplir con sus metas iniciales. En respuesta a los déficits presupuestarios y el aumento de la inflación que comenzó en 1967, el gobierno redujo sus políticas de gasto más ambiciosos. Al final, Chile produjo un total de 228.000 unidades de viviendas durante los 6 años del gobierno de Frei Montalva. Y aunque esta cifra era un récord para cualquier periodo de 6 años, pero mucho menos que los 360.000 prometidos. Y en viviendas de bajos ingresos, que es muy importante destacar, Chile produjo solo 21.000 unidades, una cifra que también estaba por debajo, pero más por debajo de la promesa original de 213.000. El peso de los intereses particulares exacerbó los problemas presupuestarios del Estado. Como había ocurrido anteriormente, la Cámara de la Construcción, controlada por privados, y las instituciones de ahorro y préstamo sacaron ventaja de su estrecha relación con el mundo. Llevaron a cabo un exitoso lobby para construir más viviendas de clase media de las que se proponían inicialmente. Este tipo de viviendas era más lucrativo para los constructores privadas y las constructoras privadas. Esta situación tuvo efectos perversos, especialmente a medida que la migración desde el campo y el aumento de la población impulsaban un crecimiento de la ciudad de Santiago. A finales de la década había aumentado tanto el déficit de vivienda en Chile, y ya habían casi 600.000 en ese entonces. A medida que la democracia cristiana reducía su plan de construcción de vivienda, comenzaron a contar cada vez más con la existencia de programas que estaban en línea con prácticas de ocupación y autoconstrucción que eran comunes en los campamentos y callampas. Y me encuentro sumamente importante eso, ¿ya? Yo creo que
Por un lado, los pobladores y el actuar de los pobladores está cambiando el actuar del Estado, ¿no? A la misma vez que lo que hace el Estado también tiene un gran impacto con los pobladores, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, también el MINDU en sus programas tendía a construir viviendas de bajos ingresos que mantenían la segregación socioeconómica de Santiago, una política que se contradecía con el objetivo de integrar a los sectores marginales. En general, la situación ponía al gobierno de Frei Montalva en una posición incómoda. Aunque las autoridades podían condenar positivamente las tomas de terreno como una táctica ilegal que perturbaba los planes de vivienda del Estado, no obstante, concedían que las demandas de los grupos sin casa eran legítimas. Cuando las autoridades ordenaban a la policía irrumpir en la toma de terreno, esto llevaba a confrontaciones violentas. Este resultado claramente contradecía los planes del gobierno para la promoción popular y una revolución en libertad. Así, la violencia policial en contra de los pobladores podía ser fácilmente explotada por los opositores de la democracia cristiana. Y eso se hizo particularmente evidente en febrero de 1969, cuando la policía asesinó a 11 pobladores sin casa que habían participado en una toma de terreno en la ciudad de Putumayo. La masacre se convirtió en un escándalo nacional y realmente era como noticias de más de un mes, y contribuyó a las divisiones al interior del gobierno. Luego, la policía utilizó la fuerza con mucha menor frecuencia durante las tomas de terreno urbanas, convirtiéndose en el factor más importante inmediatamente en su aumento numérico. En última instancia, el aumento en el activismo en torno a la vivienda resultó ser una contradicción y un dilema central para la gobernanza, enfrentada a restricciones presupuestarias y poderosos intereses privados. El Estado muchas veces no fue capaz de cumplir la promesa de transformación que formó parte de los programas estatales. Aún así, muchos pobladores siguieron inspirándose en visiones sobre el desarrollo y la posibilidad de la equidad y la dignidad, impulsando una acción que en última instancia disputaba los contornos de las políticas estatales. Es precisamente también, y yo creo que es muy importante mencionar esto, es preciso también en ese momento cuando otros actores como el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, empezó a ser mucho más activo con los pobladores. Y eso es una imagen de la población La Bandera, el campamento 26 de enero, que fue formado precisamente en ese momento después de la matanza en Putumayo. Y quería solamente destacar la importancia de lo que había dicho ahí, por la razón y la fuerza, como una manera de criticar el Estado, una de sus consignas fundamentales, ¿no? Y cambiarlo. Y también me parece que como muy parecido a la creatividad que hemos visto en el estallido social recién, ¿no? Usar como las palabras del Estado, pero invertirlas de una manera, o hacerlo de otra manera. Bueno, los dirigentes del Comité del Sin Casa de Renca, y volviendo al caso de la población 1 de Mayo, consideraron que el carácter simbólico de una toma de terreno era una declaración importante de solidaridad. Esperaban que la toma de terreno fuese recibida como una declaración sobre el poder de la clase trabajadora y las posibilidades de un activismo revolucionario. A medida que comenzaban su marcha, y estamos hablando justamente del día de la toma, los pobladores sin casa llevaban banderas chilenas, no se ve muy bien, pero habían varias, que eran normal, y representativa de lo que merecían como chilenos. 2 días antes de la toma, una pobladora invocó un conocido dicho atribuido a Manuel Rodríguez, ese héroe de las guerras de independencia. Ella dijo: aún tenemos patria, ciudadanos. Nosotros también somos chilenos, tenemos derecho a vivir en este suelo. Y en Renca hay terrenos y debemos luchar por ello. Poco después de comenzar la marcha, 2 parlamentarios electos del Partido Comunista, incluyendo a un senador y a Gladys Marín, se unieron con los pobladores.
Los programas matinales de radio y televisión cubrieron en vivo la toma. Cuando los pobladores llegaron al terreno que habían decidido ocupar, la policía inmediatamente acordonó el área y solo permitieron que ingresaron alimento, agua y materiales temporales para sus refugios. Y eso también era como muy común, ¿ya? Este empate inestable en el que la policía controlaba cualquier movimiento de entrada y salida del nuevo campamento duraría 5 días. Durante este periodo, el PC organizó una serie de esfuerzos de socorro y solidaridad. Los pobladores acamparon en tiendas, instalando numerosas banderas a lo largo del terreno que ahora ocupaban. Los dirigentes y las dirigentes del Comité de Sin Casa entraron en negociaciones con personeros del gobierno y con Gladys Marín. Los y las dirigentes defendían sus acciones señalando que los pobladores sin casa tenían cuotas de ahorro, que habían ocupado los terrenos sin causar desórdenes y que estaban bien organizados. Una pobladora comentó a la prensa: "No tenemos miedo, estamos organizados, tenemos derechos y los defendemos y hemos hecho esta toma en forma ordenada, sin provocar a nadie. Si hay pelea, bueno, no sería la primera vez en que algunos caigan por el bien de todos. Hoy luchamos para mañana, para nuestros hijos. Algunos podemos caer, pero estamos conscientes de esto. La lucha sigue y nuestros hijos conquistaron un pedazo de tierra donde vivir". Y dos cosas que quiero destacar de eso. Primero, como la importancia de lucha, y siempre fue muy importante enfatizar la lucha, y fue una lucha para conseguir esa vivienda, pero también la importancia de los derechos y la importancia que lo habían hecho la toma en una forma ordenada. El mismo día de la toma, funcionarios del MINDU comenzaron un estudio del campamento. El ministro Donoso afirmaba que había muchos ocupantes que de manera legítima tenían suficientes ahorros en los programas de vivienda, pero había muchos otros que no. Algunas personas habían participado en las tomas porque habían sido, entre comillas, empujadas por motivos políticos. Otros, alegaba el ministro, ya eran dueños de casas y solo intentaban lucrar con la toma. Pero el estudio iba a despejar estos asuntos. Para hacer esto, el estudio evaluó dónde y bajo qué condiciones habían vivido anteriormente los pobladores, la naturaleza de sus familias, sus antecedentes criminales, su capacidad de pagar dividendos y si eran o no dueños de otras propiedades, es decir, todo lo que había dentro de los programas estatales de vivienda. Los dirigentes de la toma no rechazaban el estudio. Me encuentro muy importante eso, ¿no? Lo veían como una oportunidad para validar lo apropiado de sus fines y sus acciones. Después de todo, habían pasado 2 años estableciendo el estatus sin casa de los miembros del comité y inscribiéndolos en programas de vivienda del gobierno. Los pobladores guardaron celosamente los registros de sus ahorros habitacionales, refiriéndose a ellos como sus libretes de oro, no sus libretes de ahorro, ¿ya? Eliana Parra recordaba no siempre preocupación acerca de los posibles hallazgos del gobierno, ya que todos los sin casa estaban, entre comillas, casadas y vivían en familias. El 6 de mayo, luego de una serie de extensas reuniones, los funcionarios de MINDU autorizaron a los pobladores a quedarse, validando de manera implícita sus demandas. Pero este reconocimiento no necesariamente resolvió muchas de las preocupaciones prácticas que tenían los pobladores. Los esfuerzos por convertir el campamento en una población se extenderían por años y no concluirían hasta bien entrada la dictadura. Y ellos no recibieron, por ejemplo, electricidad hasta 1980. ¿Bien? Los dirigentes del Comité de Sin Casa, ahora reconocido como Junta Vecinal, trabajaron con arquitectos y planificadores del MINDU para organizar el barrio. Mediante el trabajo colectivo y el establecimiento de patrullas de seguridad y equipos de trabajo, la Junta de Vecinos buscó dar seguridad a la población y construir una sala de eventos, letrinas y senderos. Y eso es otro campamento, pero igual se nota como la importancia del trabajo colectivo. Se establecieron, como en otros campamentos, una olla común, un centro de salud y un jardín infantil.
la solidaridad, la democracia de base y la autogestión eran rasgos fundamentales del nuevo campamento. Pero los intentos para transformar el campamento en una población tuvieron una existencia breve. A finales de mayo llovió de manera sostenida sobre la ciudad. Sin alcantarillado, el campamento 1 de mayo, como muchos otros asentamientos, se inundó y hacia comienzos de junio el campamento era inhabitable. Los residentes se refugiaron en una parroquia local y en los hogares de sus familias extendidas y amigos. Los pobladores organizaron patrullas de seguridad para cuidar el sitio de la toma. A medida que las familias retornaban lentamente al campamento durante la segunda mitad de 1969, continuaron las negociaciones sobre lo que eventualmente tendría que entregarles al gobierno y cuántos pobladores podían permanecer en el terreno. Finalmente, la Junta de Vecinos, representantes del Partido Comunista y autoridades del gobierno acordaron que podían quedarse los pobladores. Pero habían dos condiciones, ¿ya? Primero, Minbu se comprometía a comprar sectores de algunas propiedades adyacentes para crear más espacio. Y segundo, cada comité debía identificar a 20 familias que tendrían que abandonar el lugar. Los y las dirigentes de los comités tenían bastante libertad para decidir quiénes serían estos pobladores. Y esto no ocurría solamente en la toma 1 de mayo, sino también en los comités que legalmente pasaban a formar parte de programas estatales de vivienda. Como estos comités tenían la autonomía para definir a quién incluir y excluir, podían poner más énfasis en el grado en que un postulante actuaba de manera entendida como honorable, amistosa o comunitaria. Se valorizaban mucho las personas luchadoras y solidarias, y no solamente si tenían un sueldo estable, una familia nuclear, o si no tenían antecedentes criminales, como en los programas estatales. Así que había un abrimiento, ¿no?, de la manera en que la gente podía conseguir una vivienda y también en términos de la aceptación de algunas personas particulares. Y muy importante en ese sentido que en la toma de terreno fue más posible para las madres solteras conseguir viviendas básicas, ¿sí? Pero igual era fuerte y una lucha dentro del campamento a decidir quién puede quedarse y quién no. Y los dirigentes y las dirigentes hacían hincapié en la importancia de la conducta individual en las reuniones con los pobladores. Y una dirigente, Ileana Parra, me explicó así. Se les explicó que, en primer lugar, cada uno iba a vivir como si estuviera en su propia casa, pero sin escándalo, sin gente que se curara, sin gente que se pusiera a tomar y hacer los escándalos. Se les explicó también que los niños deberían ir al colegio, que los hombres se iban a trabajar y las mujeres se quedaban en sus casas. Cuando se veía que había escándalos, que llegaban los maridos curados o alguna cosa, ligeritos salían a buscar a la directiva y uno iba allá y les llamaba atención. A mí me tocó en varias ocasiones hablar con la gente. De ese modo, dirigentes como Ileana intentaban regular los comportamientos, estableciendo códigos de conducta personal, incluyendo las relaciones familiares, el trabajo y una abstinencia relativa de alcohol y peleas. Los individuos debían demostrar que eran capaces de este tipo de conformidad si querían quedarse. Estos esfuerzos por vigilar la conducta eran comunes en varios establecidos mediante toma de terreno. La expectativa de un carácter apropiado en términos de comportamiento condujo estos esfuerzos a ordenar el barrio a través de la vigilancia interna de los residentes. Al demostrar que eran responsables y disciplinados, los pobladores mostraban que merecían, en cuanto a ciudadanos, ser dueños de casa con acceso a servicios urbanos básicos. En este contexto, los grupos locales llevaron a cabo prácticas de inclusión y exclusión. En otras palabras, contribuyeron a estipular quiénes podían convertirse en ciudadanos plenos con hogares más dignos.
Pero los pobladores de la 1 de mayo ya estaban lejos de tener hogares dignos, ya que todavía vivían en un campamento. Por ello, continuaban planificando la construcción de su nuevo barrio. Una vez que los pobladores regresaron al campamento, después de las inundaciones, el Minbu organizó la toma en 10 secciones distintas, que eventualmente se convirtieron en manzanas de la ciudad. El Minbu concedió a cada lote habitacional aproximadamente 60 metros cuadrados. Pero aparte de eso, el Minbu no ofrecía mucho a los residentes, lo que enojaba a muchos de ellos. Como recuerda Ana Valdés, con todo lo que teníamos, el presidente Frey tenía que habernos entregado urbanizados los terrenos con luz, agua, alcantarillado, con sitios divididos y con alumbrado público, con todo. Pero él nos entregó los sitios así, tizados. Nunca se me va a olvidar cómo eran tizados. Los pobladores que vivían en esta situación se llevaban a una carga excesiva. Al comienzo tenían que caminar varias cuadras para encontrar pozos de agua o pagar precios inflados por tambores con agua. También eran forzados a construir sus propias letrinas. La responsabilidad de construir las casas recaía en cada uno de los hogares, aunque los pobladores recibían el apoyo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile y de campañas de solidaridad organizadas por el PC. En teoría, cada lote era ocupado por una sola familia, pero a menudo llegaban allegados a vivir allí y en algunas ocasiones reproducían a la misma existencia sobrepoblada de lo que buscaban escapar. Tal como había ocurrido con otras tomas, los dirigentes barriales del PC planteaban una organización más revolucionaria de los espacios de vivienda. Una propuesta incluía la creación de un espacio comunitario para la cocina y la alimentación, pero al final fue rechazada. En un reportaje sobre el campamento Hermindo de la Victoria, Juan Arraya, quien fue bien conocido como un dirigente poblacional en esa época, explicaba por qué los dirigentes de los comités de Sin Casa decidieron no implementar esta opción comunitaria. Para el comando ejecutivo del campamento es fundamental la integridad del hogar, la vida privada. Se acordó no hacer olla común. Cada madre prepara, como de costumbre, los alimentos para sus hijos. Con buena voluntad puede prevalecer la intimidad familiar. En última instancia, había un cierto nivel de acuerdo sobre cómo debían desarrollarse los barrios. Aún así, los residentes no lograron establecer una población propiamente tal. El gobierno no les entregó una serie de servicios de infraestructura. En mayo de 1970, más de un año después de la toma inicial, varios cientos de pobladores del campamento se tomaron el primer piso de la oficina central del Minbu. La policía removió a la fuerza a muchos activistas, hiriendo a 3 de ellos y arrestando a otros 8. Sin embargo, eventualmente, el ministro Donoso recibió al presidente del Comando Comunal de los Sin Casa y le prometió que el campamento recibiría agua corriente, pavimentación de las calles y electricidad. Después de que Allende llegara a la presidencia, las autoridades propusieron edificios de departamentos para transformar el campamento. Eso también era muy común para el gobierno de Allende. Los planificadores de la Unión Popular ofrecieron esta solución a pobladores en general, adoptando el lema, vamos para arriba. Vamos para arriba, perdón. Sin embargo, y disculpa, a veces me silencio. Sin embargo, en la 1 de mayo, como en muchas otras áreas, los pobladores rechazaron esta solución porque prefirieron hogares unifamiliares. Para cuando fue el golpe militar, el barrio todavía era un campamento. Como decía Ana, se quedó la población inconclusa. Bueno, y voy a concluir ahora. Espero que no había sido demasiado tiempo ya, pero okay. Una conclusión como esta no era una experiencia aislada. Mientras que los pobladores sin casa a lo largo de las áreas urbanas de Chile se convirtieron en actores particularmente visibles en el escenario nacional durante este periodo, tomando su sitio, como lo ha afirmado Mario Garcés, no podían cambiar plenamente los escenarios en los que actuaban, ni los roles que desempeñaban.
las burocracias gubernamentales no fueron capaces de proveer los servicios e infraestructura que los pobladores demandaban, aunque fuese consenso general que debían hacerlo hecho. En muchos casos, como en la toma del 1 de mayo, cuando llegó el día del golpe de Estado, los pobladores no habían dejado su condición de sin casa, sino que habían terminado viviendo en asentamientos a medias y sin autorización legal plena. Durante los años siguientes, la dictadura apuntaría a estas áreas como caldos de cultivo de, entre comillas, su versión marxista y zonas que deberían ser, entre comillas, desarrolladas y modernizadas. Hacia el comienzo de los 80, los pobladores de la toma del 1 de mayo lograron tener títulos de propiedad y ya vivían en un barrio con servicios urbanos considerados básicos. Pero era una victoria que llegaba después de los abusos y la represión de la dictadura, cual fue muy duro en las poblaciones, incluyendo la desarticulación de las organizaciones de los pobladores. Ese manantial de activismo en la toma de terrenos representó un atisbo de las posibilidades y promesas de la transformación en las poblaciones a fines de los 60 y comienzos de los 70. Pero al mismo tiempo que los pobladores actuaban de modos insurgentes y revolucionarios a través de la toma de terreno, los pobladores también operaban dentro de las formas establecidas de ciudadanía y formación del Estado a medida que se iban convirtiendo en propietarios de vivienda. A través de su activismo, quienes participaban en toma de terrenos corrían las fronteras de la acción aceptable y recibían beneficios estatales que les habían sido negados. La izquierda, además, celebró la toma de terreno como un indicio del poder popular. Pero este desafío insurgente también se conducía directamente a través de los símbolos, burocracias, prácticas, expectativas y intereses que le daban forma al Estado. En este contexto, los pobladores tenían que demostrar su valor como ciudadanos propiamente tales si querían llegar a ser propietarios y propietarias de viviendas. De ese modo, el activismo por el derecho a la vivienda se desplegaba a lo largo del peligroso límite entre la transgresión revolucionaria y la conformidad estatal, la ilegalidad y la legalidad, la formalidad y la informalidad. En última instancia, las luchas de activismo por el derecho a la vivienda ayudaron a revelar las fronteras inestables y en disputa de los marcos estatales hegemónicos durante un édito y tenso periodo de conflicto, activismo y cambio. En este paisaje de promesa y peligro, transformación y continuidad, el estatus y las condiciones de vida de los pobladores se sostenían en un equilibrio precario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Antes de dar la palabra para preguntas, comentarios, quería de alguna manera destacar cómo tu charla nos sitúa en algo que podríamos llamar algo así como una interacción entre los programas de vivienda estatal y las respuestas y las luchas por la vivienda, ¿ya? Esa toma de conciencia, que de alguna manera es una interacción entre los paternalismos y la toma de conciencia de una clase o de un grupo, ¿cierto?, con una necesidad sumamente evidente. Es también la tensión entre la voluntad política y los intereses privados, entre los recursos posibles, ¿cierto?, y la necesidad real de los distintos sectores. Es de alguna manera, refleja entre otras tensiones el problema del valor y uso del suelo, que para los urbanistas es fundamental, ¿cierto? Es un problema el urbanismo, así como lo es el problema de los servicios urbanos básicos. Entonces, de alguna manera, esta ponencia nos sitúa también en los orígenes, destacando, y como tú relevas bien aquí, ¿cierto?, las voces de una memoria histórica, pero nos coloca en los orígenes de un ciclo político que quizá recién termina o está modificándose actualmente, como tú lo señalabas al inicio, pero que ha tenido 60, 50 años, ¿cierto? Es un periodo además en que por primera vez me parece aparece el concepto del déficit de la vivienda, a diferencia de lo que había ocurrido a inicios del siglo XX, que era un problema de la calidad. ¿Ya? En este periodo que es fundamental,
ya se habla de déficit, y eso me parece que es central. Es un periodo, como decían, que el paternalismo se transforma en conciencia, y que además, visto en un ciclo, en una perspectiva histórica más amplia, nos remite a este problema de la deuda histórica del problema de vivienda, y a los mismos esquemas y concepciones que hay detrás, que tienen que ver con conductas, interacciones personales, sociales y también incluso cívicas, ¿ya? Lo que significa la vivienda. Y yo pensaba, cuando tú hablabas, lo hemos comentado también esta semana, en que en todos los contextos, en Europa, en los países de la primera urbanización, el problema de la reforma de la vivienda está muy situado en esto que tú mencionabas, que es en el fondo lo que significa el hogar, ¿cierto? El hogar, ¿ya? Es esta pieza urbana, ¿cierto? Que es la vivienda como tal, pero toda esa interacción que ocurre puertas adentro y que a los urbanistas del siglo XIX les tomó un tiempo tomar en consideración. La vivienda fue lo último que se tomó entre los servicios urbanos básicos en la convivencia urbana. Primero fue la infraestructura sanitaria, porque era mucho más evidente que podía sortear los problemas de las epidemias. Fue el alcantarillado primero, la extensión de agua potable, ¿cierto? Lo hemos conversado. La vivienda tomó más tiempo. Entonces, pero es sumamente interesante cómo nos sitúa en ese ciclo político, histórico, que hoy día comienza a tomar un giro, quizá. Y en ese sentido, el activismo y la visibilización de actores en este periodo, a mí me parece que es sumamente interesante, y ahí es donde como que quería dejar lanzada una pregunta. Les voy a dar la palabra también, pero la puedes tomar después, que tiene que ver con, en el fondo, esta maduración, ¿cierto?, de social y movilización, ¿cierto?, de grupos por este asunto, como es la vivienda. ¿Qué es lo que ocurre en este momento que se transforma en una conciencia tan evidente? Y si tú, lo habíamos comentado en algún momento, quizás algo que hay que investigar más, pero ¿cómo lo ves tú en relación al resto de la región? Lo conversábamos al inicio. ¿Hay algo particular en el caso chileno, en esta movilización y en esta visibilización del problema? Lo voy a dejar como puesto, y también voy a aprovechar de dar la palabra si alguien quiere comentar Ya. o hacer alguna pregunta. ¿Contesta primero? Bien, sí, Ya, sí. ok. Bueno, bastante para contestar. Bueno, y antes que nada, déjenme sacar una foto de ustedes. Bien, gracias. Bueno, bueno, mencionaste un montón de cosas, así que es difícil contestar. Pero un par de cosas. Primero, quizás algo importante o un tema muy importante a abordar sería entender lo que significa un régimen de propiedad a propósito de la cuestión del suelo, ¿no? Entonces yo creo que lo que había pasado es que cambió profundamente el régimen de propiedad en la manera en que fue posible conseguir la propiedad a través de la movilización, ¿no? No por el mercado, no por herencia, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo creo que sí, hay un cambio como profundo en ese momento. Y yo creo que también se puede ver, es un legado muy importante de ese momento. Porque a pesar de todos los problemas de la política de la vivienda de los últimos años de la dictadura y también de la post-dictadura, la importancia de tener subsidios para la vivienda, la importancia de invertir en la vivienda, pues sumamente importante y una excepción al neoliberalismo. A la misma vez que la gran mayoría de los programas estatales eran muy neoliberales, el hecho que el Estado invirtió tanto en la propiedad muestra la importancia de esa movilización a través de todos los años, ¿ya? Y yo creo que también en ese momento se nota que ya ha sido como más radical y estamos entendiendo eso. Entonces yo creo que es importante ver quizás la manera en que la gente se puede conseguir una vivienda, una propiedad, ¿ya? Y muestra eso como régimen de propiedad. Lo importante es que para eso también para mí es que en términos de la subjetividad y del entendimiento del hogar, y en ese momento era como muy importante
ideas tradicionales de género, ¿ya? También se nota que no todo cambió con ese desafío, ¿no? Con ese desafío revolucionario, sino que también habían entendimientos de la importancia de tener su propia casa, de marcarlo bien, ¿ya? De vivirlo en la casa, como habían dicho en algunas de las citas, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, esa no. La otra de Juana Raya, cuando él había dicho que es muy importante la familia, ¿no? Y que se cocinan su propia cosa, que la dueña de casa, bueno, esa cosa, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Como ¿qué significa eso para los cambios de la propiedad, la tenencia de la tierra, pero también el entendimiento del hogar y qué significa esto y la importancia de eso para la subjetividad, ¿ya? Y la identidad, que me encuentro sumamente importante. En términos de la región, que te había mencionado que quiero escribir un artículo sobre esto, pero solamente estoy empezando a pensar sobre esto, ¿ya? Pero yo creo que hay varias cosas sumamente importantes. Okay. Primero, el hecho, bueno, primero yo creo que el caso chileno es muy particular, ¿ya? Pero forma parte de un continuum, ¿ya? Es muy particular en el sentido que en 6 años habían tantas personas que tomaron terrenos justamente en esa época. También es muy particular en el resultado que la gran mayoría lograron tener viviendas y propiedades, ¿ya? En otros casos muchas veces hay campamentos o favelas, por ejemplo, en Brasil que habían existido desde los principios del siglo XX y aún no tienen títulos de propiedad, ¿ya? Entonces, es distinto, pero igual había sido como una lucha de la ciudadanía, el significado de esto. También muestra la importancia de entender que la planificación urbana no había mandado. Había mandado de una manera, había marcado la manera en que las personas podían conseguir sus viviendas a través de toma de terrenos o ocupaciones silenciosas, ¿no? Pero a la misma vez lo importante es la movilización de los grupos para conseguir su propia casa, para cambiar los regímenes de propiedad. Entonces yo creo que eso es como algo fundamental de la urbanización latinoamericana y bueno, del Globo Sur durante el último siglo, ¿ya? Y solamente estamos empezando a entender lo que significa esto, ¿ya? Entonces esos son dos pensamientos que tengo. Sí. Doy la palabra, si te puedes presentar y después... Hola, soy Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Soy antropólogo. Tengo una pregunta, más que una pregunta, un comentario. Y creo que la presentación de Edward es súper interesante porque nos permite entender más incluso las políticas actuales de vivienda y cuáles son las implicancias éticas y morales en los mismos pobladores. ¿Por qué lo digo? Porque me parece súper relevante lo que dice Edward respecto a esta ética del esfuerzo que se les imponía a los pobladores en los 60 y los 70, donde se esperaba que ahorraran, se esperaba que se esforzaran. Al mismo tiempo, ellos asumían esas condicionantes, digamos, dentro de los mismos comités de sin casa. Entonces ahí, una reflexión, en el fondo, ¿qué te parece como esta continuidad que hay respecto a las ideas de esfuerzo, que muchas veces son asociadas como a un régimen neoliberal? Sí. Yo no creo que sea tan así porque tu trabajo justamente lo demuestra, o sea, la apelación al esfuerzo individual como garante de un estatus ciudadano y de una posición moral dentro de una comunidad, no es únicamente un invento del neoliberalismo, ya está presente, como tú bien lo demuestras, en periodos de radicalización política, de movilización. Entonces ahí, Sí. ¿qué opinión te merece esta idea? No, me encuentro sumamente importante. Y bueno, también tu libro muestra bien la importancia de esos esfuerzos, ¿no? En la actualidad. Mira, cuando yo empecé a hacer este trabajo, yo pensaba que iba a ser como bien fácil hacer la interpretación histórica por el hecho que como tan marcado las diferencias entre los momentos históricos chilenos, ¿no? Okay.
Todo el mundo sabe que había un momento de movilización, el gobierno de Allende, la dictadura, el neoliberalismo y lo que significaban grandes cambios. Y no estoy diciendo que no es cierto. Habían un montón de cambios que son sumamente importantes en términos de, bueno, de la trayectoria general de Chile, pero también de las poblaciones, ¿no? Pero la sorpresa para mí fue precisamente encontrar esto, ¿no? Que todo el mundo criticaba al modelo neoliberal por enfatizar la propiedad, por ejemplo, ¿ya? También por enfatizar un tipo de individualismo. Pero lo que yo había encontrado, y también muchas veces en términos, como tú dices, como éticos, y la importancia del esfuerzo y el comportamiento personal, yo lo había encontrado antes, ¿no? También esas son cosas que cambian, ¿ya? Y no quiero decir que no, ¿ya? Pero igual, para mí, eso fue una sorpresa, ¿ya? Entonces yo intenté entender los cambios, pero a través de algunas continuidades, ¿ya? Y yo creo que es un desafío que está ahí. Yo no quiero decir que, yo creo que es muy importante la disciplina cuando tiene como un movimiento social, ¿no? Pero ¿qué tipo de disciplina? ¿Con qué rasgos van a incluir? ¿Quién va a incluir? ¿Quién va a no? ¿Ya? Entonces yo creo que esos han sido como preguntas sumamente importantes para los propios movimientos y aún tienen un peso como sumamente importante, ¿ya? Entonces estoy de acuerdo con eso. Ay, perdón, iba a decir otra cosa, pero se me fue. Se me ocurrió después, les comentó, pero ya. ¿Algo más? No, Eduardo, bueno, soy Vicente Nostroza, soy científico político. Nos vimos el viernes. Pero es netamente preguntar por el debate que se ha dado en la propuesta de nueva constitución. Solamente porque al momento de leer el libro estaba todo en español. Luego voy a decir por qué. Estaba toda la discusión entre, de manera muy mañosa en mi sentido, del derecho a la vivienda digna versus el derecho a la propiedad, y toda la discusión que se ha dado posteriormente. Digo, cuando leí en español el libro, porque la traducción del título tiene que ver como por un hogar digno y no por a proper home. Entonces, netamente preguntarte cómo tú ves plasmada esa tensión, o no tensión quizá, también en el debate actual. Si uno también puede dar una reflexión a través de este periodo de tiempo en el debate que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Porque de cierta manera puede dar muchas luces para esclarecer un montón esta distinción sumamente mañosa. No, gracias por la pregunta, y son buenos comentarios. Yo creo que, bueno, primero es muy importante decir que yo creo que hay una tensión entre el artículo 51, si no me equivoco, ¿no es cierto? El derecho a una vivienda digna, y el 83, que es el derecho a la propiedad, ¿ya? Pero bueno, quiero decir que primero es como sumamente importante históricamente, que tiene que ver con las fuerzas históricas que habían marcado Chile y el desarrollo urbano y rural del país, esa tensión entre la idea de tener como un derecho fundamental a algo aspirador, algo mejor, a la misma vez enfatizar la importancia de la propiedad, ¿ya? Y bueno, todo el mundo en el apruebo ahora quieren enfatizar los dos, ¿no? Y como la primera cosa que se dicen en el apruebo, no, estamos defendiendo la propiedad, está ahí en la Constitución, ¿no? A pesar de todas las cosas nuevas que hay en la Constitución, a pesar de todos los cambios que hay en términos de derechos sociales, en términos de nuevas fronteras, de ciudadanía, de formación del Estado, y realmente es como impresionante ese documento en ese sentido, y también a través de todo el mundo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Esa defensa de la propiedad. Yo, bueno, en inglés,
el libro se llama For a Proper Home, que sería como por un hogar apropiado, ¿ya? Y el vínculo que yo había intentado hacer en el libro es un vínculo entre la propiedad y lo apropiado, que es un vínculo antiguo del entendimiento liberal que viene de John Locke. Los neoliberales intentaron darle más esfuerzo o revivirlo, ¿no? En ese momento ya que era como tan importante el significado de proveer propiedades, ¿ya? Pero a mi juicio, ese vínculo puede ser conservador, ¿ya? Y puede defender un entendimiento de la propiedad privada, que es la base de una sociedad ordenada, quizás no justa, pero ordenada, buena, ya, de crecimiento urbano, de crecimiento económico, cosas así, ¿no? Pero a mi juicio también puede significar ese vínculo entre la propiedad y lo apropiado, una promesa, que vamos a vivir en una sociedad donde existe lo apropiado. Y a mi juicio, cuando lo entiende así, eso significa también que puede ser como un hogar digno, ¿ya? Algo aspirador. Entonces, para mí, dentro del entendimiento liberal de lo que significa la propiedad, existe una tensión, una promesa, por un lado, y también como otro lado de fijar la subjetividad, de marcar exactamente cómo van a vivir las personas. Y esa tensión, me parece que estamos viviendo eso en la actualidad y se nota mucho en la Constitución también. ¿Ya? Eso sería. Sí, Esteban, después tú y después Pablo. Hola. Hola. Esteban, por acá. Tengo dos preguntas. Quizás están en un continuo también. Hacia finales de los 60, principios de los 70, en el debate de marginalidad urbana, la DESAL y posteriormente el CIU definían las poblaciones en temáticas según estuvieran dentro o por fuera del proceso político general y de las instituciones, de su descripción política. Y era posible encontrar tomas que incluso el Partido Demócrata Cristiano en algunos minutos comentaba para poder proveer soluciones habitacionales y llevar adelante su programa de Revolución en Libertad. Entonces, una primera pregunta es si en el desarrollo de tu estudio, esa afirmación, bajo tu perspectiva, está confirmada o es posible refutarla. Porque de alguna manera la mediación del Estado siempre ha estado presente en el desarrollo del problema habitacional en Chile, desde el principio del siglo XX hasta nuestros días. Pero en contraste con eso, y aquí me paso a la segunda parte de la pregunta, ya después del 73, en la dictadura, los criterios de asignación del suelo, en particular, cambian, porque lo que antes declaraba una toma de terrenos incluso, como acción declarativa, ¿cierto?, de que queremos vivir en esta tierra, de hecho, por ahí hay una cita también, tenemos derecho a vivir en esta tierra, y no en cualquier otra parte, sino que en esta tierra que estamos hoy día tomando, ¿cierto?, son criterios de asignación que después pasan al mercado, y el Estado de alguna manera va corriendo un poco detrás del mercado, tratando de hacer lo mejor posible con los recursos públicos para poder asignar tierra a personas que no tienen posibilidad de acceder a la vivienda. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta. En tu experiencia, quizás la experiencia comparada de Estados Unidos o de otros lugares que conozcas, ¿cómo se conjuga ese necesario problema o la solución a ese problema más bien de cómo asignamos suelo hoy día para poder llevar adelante los programas habitacionales? Y de hecho el debate reciente del problema constitucional ha dado cuenta de eso. Queremos acceder a más vivienda, el gobierno incluso actual ha dicho queremos acceder a un stock de vivienda pública bajo distintas metodologías, no necesariamente entregando la propiedad, como ha sido históricamente la situación en Chile, y la reacción fue inmediata. Nos quieren quitar nuestras casas, no nos van a entregar las viviendas en propiedad, porque nosotros como pobladores en el siglo XXI no tenemos la posibilidad de acceder a soluciones en propiedad como lo hicieron nuestros abuelos en las tomas de las poblaciones en primaria. ¿Cómo se conjuga eso hoy día bajo esta idea de que propiedad
está ligada a lo apropiado, o a esta promesa, ¿cierto? De Sí. que vamos a ir a un orden más justo, o democrático, o con desarrollo económico, como uno quiera mirar. Bueno, más preguntas buenas, ¿sí? Así que gracias. Sí, hay cosas que pensar. También otra pregunta que se necesita otro libro para, para contestarlo adecuadamente. Bueno, primero, empezando con la segunda pregunta. Bueno, primero yo creo que es como sumamente importante entender históricamente ese esfuerzo, el deseo de tener su propia propiedad, ¿no? Y yo creo que a través de los años, muchas veces, algunos dirigentes e incluso varios movimientos más revolucionarios realmente no consideraban adecuadamente ese esfuerzo histórico, ¿ya? O lo pensaban de como, o a veces también como algo solamente entendido como normal, ¿ya? Que después de formar esa toma de terrenos, las personas van a ser propietarios, ¿ya? Pero igual yo creo que es como algo sumamente importante que hay que abordar en cualquier entendimiento de movimiento por una vivienda, ¿ya? A través de los años, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que es sumamente importante. El hecho que había un cambio brusco en el uso del suelo urbano, mucho más mercantilizado, mucho más del mercado durante la dictadura. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde hay que rastrear como los cambios de régimen de propiedad, ¿ya? ¿Qué más quiero decir de eso? Había otra cosa que me encuentro muy importante, es que antes del golpe, en varias décadas, habían varias leyes que enfatizaron la posibilidad de conseguir vivienda o propiedad de una manera fuera del mercado, ¿ya? Entonces eso se marcó, como indicas, algunas de las políticas del Estado, ¿ya? Entonces había como un abrimiento de la manera de recibir una vivienda. Y yo creo que a través de esa lógica que existía dentro de la ley, que existía también dentro del entendimiento estatal, a través de esa lógica fue posible de una manera las tomas de terreno, ¿no? Porque de esa manera estamos diciendo que tenemos derechos, que hemos hecho los requisitos que se necesitan para conseguir vivienda y lo estamos haciendo eso de esa manera, ¿no es cierto? Pero igual es como algo excepcional, pero cabe también dentro de varias leyes que habían enfatizado que es posible, y muchas veces eran como leyes de emergencia, ¿ya? Que indicaron que si pasa esto después de un terremoto, o si pasa esto después de una inversión, algo así, por el bienestar público se puede conseguir una propiedad, ¿no? Y yo creo que había como un abrimiento así. Los pobladores, tomando sitios, lo abrieron mucho más. Y lo que pasó con la dictadura es que intentaron totalmente encerrarlo, ¿ya? Pero también yo creo que es importante enfatizar que durante las protestas nacionales habían como 60.000 más o menos personas en Santiago que tomaron terrenos. Muchos de estos fueron desalojados, ¿ya? Pero igual la dictadura, en la gran mayoría de los casos, proveyeron viviendas a esas personas, ¿ya? Entonces, a pesar del hecho que en términos de la ley, en términos constitucionales,
pues, estrictamente que solamente se puede conseguir una vivienda a través del mercado. Incluso durante la dictadura había excepciones, ¿ya? Y eso también yo creo que tiene que ver con la fuerza histórica de la demanda de la vivienda. Entonces, ¿qué quiero decir de todo eso? Quiero decir que siempre había como esa tensión, más que nada en la vivienda social, en la vivienda para los pobres, en tener una vivienda digna, que siempre había sido puesto el régimen de propiedad en un estado de contradicción y también en un estado donde habían excepciones. Y durante la época de Allende fue mucho más amplio ese régimen de propiedad. Durante la dictadura mucho menos, durante la postdictadura también mucho menos. Y en ese momento hay un intento de nuevo de abrirlo, ¿ya? Pero como tú dices, eso no solamente es un desafío para el Estado y para la institucionalidad, sino que también es un desafío en términos de las prácticas y expectativas de la ciudadanía, ¿no es cierto? Así que esos son mis pensamientos. Espero que... Hola, soy Marcelo Valores, director. Un comentario y una pregunta. Me parece muy interesante esta idea que mencionas en un momento cuando comentando sobre el escenario de la toma del departamento, este peso que tiene todavía en narrativa infinita, ¿no? De las cuales, Perdón, ¿la narrativa qué? Ya. considerando principalmente que nosotros acá, por lo menos en Chile, tenemos muy asociado al higienismo con principios del siglo XX, cuestión social, ¿no? Y pareciera como que después perdieran cierto peso las políticas higienistas en relación a la ciudad. Y de ahí posiblemente también las preguntas que tú mencionas respecto a construir, por ejemplo, cuestiones de infraestructura sanitaria y otras. Pero ahí también quería meter la pregunta, y que a mi juicio yo creo que puedes construir quizás vivienda, pero no necesariamente construir ciudad cuando tienes ausencia de servicios, como por ejemplo de movilidad. Entonces, los requerimientos, por ejemplo, el caso del transporte, considerando que servicios educacionales, no solamente espacios laborales, servicios sanitarios, servicios hospitales, todo está realmente, y en esta ciudad que va creciendo cada vez a mayores distancias. Por lo tanto, la demanda de movilidad, la demanda de transporte, si tú lo viste, está también como unido a estas demandas más específicas con las cuales tú trabajas respecto a la vivienda. Eso. Marta, ¿quiere contestar sobre la vivienda higiénica? Bueno, ustedes saben que trabajo mucho en ese tema. Incluso hay un libro que va a salir pronto sobre el tema. No, bueno, bueno, Macarena y otras personas habían mostrado que esa idea de una ciudad higienista, de una vivienda higienista, era como lo más importante al principio del siglo XX, a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Y había como otro vocabulario más importante, la vivienda mínima, la vivienda aceptable, la vivienda digna después. Pero lo que también me mandó la atención, y eso también tiene que ver con mi visión histórica, que siempre hay cambios profundos, pero también hay continuidades que son sumamente importantes. Es, bueno, la idea de tener como una ciudad higiénica enfatiza como un tipo de normalidad de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, cuando se hablan de ese tipo de metáfora, estamos hablando de una metáfora médico, ¿no? El trabajo de Susan Sontag y también Georges Canguilhem, que fue un maestro de Foucault, me ayudó a pensar en esa cosa. Entonces, bueno, cuando hay ese entendimiento de algo que es normal, lo cual, fuera de eso, lo que es abnormal o anormal, eso significa un montón de cosas en términos sociopolíticos, ¿ya? Eso puede significar, por un lado, que hay que cambiarlo, hay que hacer cosas. Entonces, eso puede ser como un mandato del Estado, también puede ser como un mandato de la ciudadanía. Por otro lado, yo creo que también es muy importante en términos de la identidad. Como personas que no vivan en esas situaciones supuestamente higiénicas,
son anormales, que tienen problemas, supuestamente, ¿no? Tienen problemas con sus conductas personales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que marca profundamente el desarrollo de la ciudad, la ciudadanía y también la identidad de las personas dentro de eso. Entonces, yo lo veo así. En términos de servicios de transporte, eso fue como, yo creo que los documentos de los 60, en términos de las poblaciones, había como un montón de planificación en términos del metro, empezó a hacer el metro en ese momento, había un montón de cosas, bueno, como nuevos planes para tener una ciudad con grandes calles, avenidas, carreteras que iban a integrar la ciudad. Pero a mi juicio, no se notaba mucho esto, la relación con esto, con la parte del MINBU que estaba involucrado en la vivienda y la vivienda periférica con el desarrollo de la ciudad, ¿ya? Hablaron de la importancia, ¿no? De integrar la ciudad, de tener como nuevos tipos de barrios, pero en la práctica, incluyendo en ese sentido, no hicieron nada realmente para planificar una ciudad más integrada en ese sentido. Y yo creo que los planificadores, en términos de transporte, solamente hablaban acerca de eso. La última cosa que quiero decir es que en muchos campamentos y también en muchas poblaciones erradicadas durante la dictadura, la importancia de la falta del transporte público fue una cosa sumamente importante. Y lo que yo había encontrado es que habían, normalmente tenemos esa idea de la dictadura, que no había movilización o había como algunas movilizaciones en derechos humanos con mujeres. Y bueno, en 82, 83 ya había como una protesta nacional, ¿no? Pero bueno, en mi estudio lo que yo encontraba es que había un montón de movilizaciones con las municipalidades precisamente acerca de esa pregunta sobre el transporte público, ¿ya? Y en su mayoría eran como mamás de casa reclamando que, mira, nosotros vivimos en familia, que estamos aquí viviendo en un barrio, que tenemos derechos, pero no es posible acceder a lo que sea, ¿no? En términos de transporte. Entonces, eso sí era como una movilización silenciosa durante esa época y tiene que ver con la falta de integración de la ciudad. Quería agregar algo, o sea, complementar lo que tú decías, Eduardo, en relación a la pregunta de Marcelo, y que en realidad una reflexión que cobra plena vigencia el problema de la salud con la vivienda a propósito de la pandemia, lo vimos con algunos investigadores aquí, con María Luisa Méndez, Felipe Valenzuela, este problema de los servicios urbanos básicos y de la calidad de la vivienda. Entonces es bien vigente, pero además en este periodo, que creo que es como importante recordar que el problema de la salud pública, y tú lo mencionabas de alguna manera también, Eduardo, con el problema de la vivienda, es también da cuenta del paso, que es un tema como bien fundamental, de ser un problema privado a un problema colectivo, ¿ya? Que en el fondo el problema de contagio es un problema colectivo, es lo que Rabinov ha detallado muy bien en su texto con esta idea del moralismo al bienestar, y que se construye muy en paralelo al problema de la salud pública, que nacen como muy articulados salud pública y vivienda como las piedras angulares de alguna manera de esta disciplina que es el urbanismo en los años 30, 40 y en adelante. Entonces, en ese sentido, la vigencia del problema me parece que es bien central. Felipe, y luego, perdona, Pablo, Felipe y luego Valentín. Sí, hola, por acá Pablo González, historiador. Pero quería hacer una pregunta respecto a algo que tomaste en las conclusiones que me parece bien interesante, como es sobre entrar y salir de la formalidad. En el fondo hay como una conversación entre lo informal y lo formal, al menos en la época que trabajas tú. Y me parece que es interesante de alguna manera cómo se desarrolla también una suerte de configuración política sobre lo que es informal
de alguna manera, y cómo entra también a la formalidad. Mm. Y en relación a la pregunta, bueno, además, es lo que también decía Macarena, cómo de alguna manera también este saber del higienismo pasa a ser salud pública. Creo que ahí también hay una clave interesante, porque el higienismo, claro, viene como esta metáfora más biomédica. La salud pública empieza a conversar más con la sociología funcionalista, los 50, los 60, y también se configura también como una forma de entender un saludismo popular, que tú también de alguna manera lo señalaste, aunque tangencialmente en tu exposición, con esto como de los centros médicos, en los campamentos, los centros de salud. Y en ese sentido también preguntarte por cómo lo ves estas formas como de agencia sociopolítica popular en, por un lado, en el contexto de los 60, principios del 70, y después en la plena dictadura militar, cuando ya nos quedamos sin esta conversación entre lo formal y lo informal, y simplemente el movimiento pobladores se queda, digamos, a la deriva, sin, digamos, un interlocutor del Estado. Sin embargo, también como decía Macarena, ahí de alguna manera el saludismo popular se mantiene, incluso se expresa de manera mucho más evidente, porque tiene que hacer frente al problema relacionado a la sobrevivencia, básicamente, pensado también en la crisis del 82, donde hay que hacer frente a la hambruna y el Estado no responde. Entonces, de alguna manera, ¿cómo tú ves como esta construcción también de los procesos políticos en relación a esta... Sí. Bueno, me alegro que está grabado eso porque son buenas preguntas y hay mucho para mí para reflexionar y lo voy a hacer. Así que gracias a ti, gracias a todos por las buenas preguntas. Y entiendo que hay más, así que voy a intentar. Primero, en términos de la informalidad, bueno, es un planteamiento básico, ¿no? Pero no existe informalidad sin formalidad. Así que siempre había eso como un entendimiento básico para mí. Pero igual eso fue como, me costó tener ese entendimiento, ¿ya? Pero bueno, yo creo que en términos históricos o como analistas, ¿qué significa esto? ¿O cómo se puede entenderlo? ¿Ya? También es muy importante destacar que la informalidad existe por todos lados, con todas clases, ¿no? Puede ser como un poco más notable en las poblaciones, en los campamentos, pero existe por todos lados, ¿ya? Forma parte de la sociedad. Y no solamente acá en Chile, sino que en los Estados Unidos, en todos los países. Así que es algo fundamental, algo que hay que estudiar. Yo creo que, por un lado, hay que entender cuándo ese tipo de informalidad es como algo que se acepta y que pasa con todos los días y no se nota, pero en otros momentos puede ser entendido como algo criminal o como una crisis de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que rastrear y entender analíticamente es precisamente esto y qué efectos sociales tiene como esos entendimientos de la informalidad, etc. A ver, en el caso de las tomas de terreno y en el caso de los campamentos y las callampas, me parece que lo sumamente interesante de esto y importante de esto es que es un tipo de informalidad que puede ser entendido y había sido entendido a través de una visión más conservadora, como, bueno, solamente son personas que habían roto las leyes, ¿no es cierto? A las leyes y que son criminales, que son subversivos, que existen fuera de todo. También en términos de la escuela de la marginalidad, yo creo que ellos entendieron la informalidad como algo totalmente aparte de la sociedad, ¿ya? Ese entendimiento fue sumamente importante. Pero lo que había pasado a través de la historia, ¿no? Y después es que los pobladores mostraron que no fue así, ¿no?
que también habían intentado establecer sus hogares, tenían un entendimiento de la ciudadanía, tenían un entendimiento de derecho, ¿ya? A través de eso cambiaron, como en el régimen de propiedad, cambiaron la frontera, quizás un poco entre la formalidad y la informalidad. Pero lo que solamente quiero decir de eso es que pueden entender las consecuencias del entendimiento de informalidad, si puede ser como algo aceptable o algo inaceptable y las consecuencias de eso. Yo creo que eso puede ser como lo más importante. En términos de la otra pregunta, y me parece muy importante bueno, el punto que es de la transformación a la salud pública tiene que ver con un entendimiento sociológico, funcionalista. Estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Pero se nota también que como una línea muy fija, ¿no? Que también tiene como un entendimiento bastante brusco de lo que es la normalidad en términos de los procesos urbanos y no. En términos de los centros médicos en los campamentos y la sobrevivencia, yo creo que es un tema sumamente importante. Hay algunas personas que habían estudiado esto. Y una cosa que también me mandó mucho la atención en mis investigaciones y lo que mencionaste el viernes cuando hablamos de eso, es que de una manera después de la dictadura, con toda la represión que fue mucho más fuerte en los campamentos que en otros lugares, y más que nada en los campamentos conocidos, emblemáticos de la izquierda. Bueno, por supuesto, decayó tanto la cantidad de organizaciones, pero igual habían un entendimiento de la solidaridad y también siguieron tipos de organización comunitaria que fueron sumamente importantes para sobrevivir las condiciones horrorosas de la dictadura, a la vez que también muestra cómo los lazos comunitarios, los vínculos de solidaridad no murieron, ¿ya? Sino que tenían que estar empatizados en otros lugares, no tan públicos, ¿ya? Y bueno, se nota como ese tipo de solidaridad existe todavía, ¿no? Después de 50 años y todos los cambios neoliberales. Así que yo creo que también es muy importante entender esto, ¿ya? Un tipo de solidaridad comunitaria, un tipo de solidaridad que fue posible a pesar de la represión, a pesar de todos los cambios neoliberales en términos de, bueno, de ser más individualista, etcétera, etcétera. Bien, Valentina y Felipe, vamos a juntar las dos preguntas Ya. por un tema de tiempo. Quedó respondido, porque preguntar por el contenido de lo informal. Así que... Ya. Valentina. Sí, yo también iba a enganchar con la informalidad, pero me gustaría igual formular la pregunta. Perfecto. Entonces, bueno, quizás los dos. Ya. Sí. Ya. Que me quedé pensando, porque yo creo que el capítulo 3 del libro muestra súper bien esta tensión, esto que también conversábamos el otro día, que está como en este concepto que tú utilizas de insurgent ownership, ¿ya? Que muestra como la relación, ¿cierto?, entre el Estado, la lógica del Estado, su racionalidad, sus técnicas, ¿ya? Como que están inscritas en la política habitacional, y la acción de los pobladores, ¿no? Y lo que como que desarrolla súper bien el capítulo es justamente que aquí no es solamente insurgencia, no es solamente activismo, radicalismo, sino que los pobladores hacen uso del lenguaje gubernamental, tienen que mostrar ser sujetos merecedores, ¿cierto?, de los subsidios de la vivienda en propiedad. Y que es una tensión que de alguna manera es una continuidad histórica, ¿no? Los pobladores constantemente están haciendo este ajuste.
Y me quedé pensando como en el rol que tú atribuyes a la informalidad, a propósito del título de la ponencia, como de lo informal, como manera de alguna manera contrarrestar, ¿no? Como el poder como más de dominación del Estado, de alguna forma, como lo informal como transgresión, pero ¿cómo ves tú que esto va cambiando? Porque en este capítulo es bien claro, ¿no? En este periodo, Sí. el poder de la informalidad, pero Ya. de alguna manera en los periodos posteriores esto va cambiando, ¿no? Ya. Ujú. Bueno, voy a contestar y después ya. Tengo una para... No, solo Ok. comentar, o sea, Ya. como decía ya, se había como tratado el tema, eso es lo que me importaba. Yo soy Felipe, soy sociólogo. Y claro, es súper llamativo, creo, como a propósito de lo que decía Valentina también, como existe esa especie de camino informal a la ciudad formal, de alguna manera, entre la manera en que los pobladores enfrentan el proceso de urbanización informal. Muchas veces ya preparados para ese proceso de regularización que va a venir de parte del Estado, que sobre todo ahora en los 90 tiene como ciertas prácticas súper establecidas de cómo que arrastrar el campamento, qué es lo que se considera campamento y cuáles son los mecanismos que permiten que deje de ser. Entonces, como que ahí se produce una relación bien estrecha entre los como productores de la urbanización informal y el Estado por otro lado, y es más una relación súper estrecha que como una vía totalmente ajena al Estado. Eso como reflexión también para implementarlo mismo. Marco, tú también querías Pero muy comentar breve, algo. la verdad no me quedé con la duda. Bueno, agradecer la exposición. No está dicho, pero hay una relación, se ha dicho como tensión, pero me gustaría ver tu consideración, porque yo la veo como una relación. ¿No? Porque cuando uno piensa estos procesos históricos y los sitúa en el poblador, evidentemente lo veo como tensión. Pero hay un elemento que me interesa que puede referir a él, que es la militancia de estos pobladores. Esta relación que establecen estas militancias con el engranaje del Estado. Porque finalmente la excepcionalidad que uno presenta, de que ellos tienen título de propiedad, habría que recordar que esto fue el ministro, vivían de urbanismo, entonces, esta relación con las militancias, que también me hace mucho sentido con este, digamos, que se le ha dicho higienismo popular, pero también se lo ve como militancia en este ordenamiento y esta transformación de militante ejemplar también. Entonces, en esa relación, si tú la has explorado, no tengo la posibilidad, no conocía el libro, o sea, conocía el libro, no lo he leído, pero no sé si está explorado en tu investigación. Okay. Bueno, de nuevo, buenas preguntas. Igual, grandes preguntas. Ok, varias cosas. Primero, yo creo que, bueno, lo informal como transgresión, ¿no es cierto? A veces puede ser así, a veces que no. ¿Ya? A veces puede ser como entendido solamente como algo casi normal, que funciona todo el tiempo. Y, bueno, a lo largo de los años, el trabajo doméstico, por ejemplo, siempre había sido como algo informal, pero entendido así. Ya está cambiando, ¿no? Pero ya, entonces, quiero enfatizar esto primero, ¿ya? Que existe como por todos lados, que está como parte de la vida, que a veces puede ser entendido como una transacción, a veces pueden ser entendido como peligroso, ¿ya? Y a veces que no. Igual como en ese caso, yo creo que es, bueno, en términos del Estado, el Estado chileno, pésimo, ¿ya? Tan regulador. Una vez yo llegué acá con una manzana en mi mochila y yo tenía que quedarme allá en el aeropuerto como 8 horas, ¿ya? 8 horas, una manzana. ¿Ya? Yo había dicho, ¿puedo comerla y ya me voy? No. ¿Ya? Entonces, como el Estado chileno es muy disciplinado, muy regulador, muy pesado, ya tiene como una burocracia como muy establecida, muy rígida, ¿ya? Entonces, yo creo que sí,
hay que enfatizar que muchas veces hay una diferencia muy grande entre las movilizaciones populares, entre los reclamos de la ciudadanía para sus derechos y cómo actúa el Estado, ¿ya? Pero por otro lado, y eso era también como algo difícil para mí y un descubrimiento de una parte, es que, bueno, siempre habla, y particularmente en ese momento, durante los 60, al principio de los 70, de un Estado que como paternal, ¿no? Paternal. De un Estado paternal, ¿no? Y que tiene quiere cumplir o que quiere solamente tener como una familia bien establecida y ya, no hay nada más de eso, ¿ya? Y bueno, y hay programas ridículos del Estado en ese momento, ¿ya? Mira que vamos a venir a las poblaciones y trabajar con los centros de madres, y eso fue sumamente importante con Pinochet, y bueno, todo el mundo sabe de su esposa de que estaba lucrando por eso, pero ya. Ok, entonces eso también había pasado, ¿ya? Y era ridículo, porque eran como programas de, bueno, vamos a venir a las poblaciones a mostrar a las dueñas de casa cómo tienen que mantener su casa, mantener su familia, pero no había como ningún tipo de apoyo financiero para ellos, ¿ya? Para ellas. Entonces, bueno, hay todos esos problemas con el Estado y realmente existe allí y existe detrás de sus muros y su impunidad y toda esa cosa. Y yo comparto esas visiones, ¿ya? Pero también lo que encontré es que el hecho de tener como una familia bien constituida era sumamente importante para la gran mayoría, por lo menos con la gente con quien yo había hablado. También en las cartas se enfatizaron esto de una manera tan poética, tan importante. Eso no solamente están adoptando el discurso del Estado para conseguir algo. Tiene que ver con un poder sumamente importante en términos de la subjetividad, etc. Así que yo creo que por ese lado, y también yo comparto como una visión gramsciana del Estado también, donde el poder tiene que ver, el poder del Estado también tiene que ver con los procesos socioculturales, ¿ya? Así que, bueno, de esa manera es mi manera de entender el Estado, ¿ya? Ya, y perdón, se me olvida del comentario. Comenté sobre lo mismo, sobre la informalidad, como el camino informal a la ciudad formal, en el fondo, que era una manera de caracterizar cómo los pobladores de alguna manera desde el comienzo tienen una relación con el Estado, la cual organizan su proceso también con miras a esa regularización. Yeah. Pero yo ya me daba por pagado por la, Ya. por la respuesta anterior. No, bueno, está bien. Ya. Bueno, perdóname si no estoy contestando todo, pero eso sería como mi entender de eso. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias. Sí, por favor, los que quieran tomar café, comer algo afuera, ahí tenemos un rincón.